Bienvenido al curso Elaboración de expedientes técnicos para obras de edificación. Vamos a presentar la unidad de aprendizaje número 5, denominada Evaluar y calcular los análisis de gastos generales y utilidades de la obra. ¿Qué es un gasto general? Los gastos generales son aquellos costos indirectos relacionados a la ejecución de la obra que no intervienen directamente en el proceso constructivo. Aquellos que intervienen directamente en el proceso constructivo, nosotros le denominamos costos directos, que no es otra cosa que la sumatoria de los metrados por los respectivos precios unitarios o costos unitarios. En este caso, hablamos de costos indirectos, que no precisamente intervienen directamente en el proceso constructivo, pero que sirven de apoyo o complemento para el logro de la meta u objetivos, y pueden ser ejecutados en el lugar de la obra o desde otras instalaciones ajenas a ella, y son derivados de la propia actividad empresarial o de la administración. Entonces, cuando se habla de gastos generales, se habla de aquellos costos que no necesariamente tienen que ver con el proceso constructivo, pero sí, pues, son gastos que se tienen que hacer para la no correcta ejecución de la obra. Tenemos, por ejemplo, aquí gastos administrativos, gastos de liquidación, gastos de supervisión, asesorías, etcétera, etcétera. Cuando se elabora un expediente técnico, se debe considerar los costos directos, insumos o servicios que intervienen en el proceso constructivo de la obra y se clasifican en manos de obra, materiales, equipos y herramientas. Eso se ha dicho anteriormente. Y los gastos generales, adicionalmente al monto total de la obra, deben considerarse los gastos de supervisión y de liquidación, los cuales no forman parte de la partida de gastos generales. Los gastos generales para una obra por administración directa están referidas a todos los costos indirectos, cualquiera que sea su denominación, no previstos y que posibiliten la continuidad de la obra. Cuando hablamos de gastos generales, también tenemos que determinar cada uno, depende de la entidad, depende de los requerimientos. Hay que hacer un desglose de cada uno de los gastos que se van a hacer acá. Entonces, hay que sustentarlos, de tal manera que se pueda tener una idea clara de aquellos gastos que no van a incidir directamente en el proceso constructivo, pero que son necesarios. Por general, cuando no se puede hacer este desglose o este análisis, se suele utilizar un porcentaje del costo directo, entendiendo costo directo una vez más como la sumatoria de los metrados por las respectivas partidas. Por lo general, se asume un 5 a 10% de el costo directo. Tipos de gastos generales. Gastos generales fijos. Son los no relacionados con el tiempo de ejecución de la obra, que solo ocurren una vez, no volviendo a gastarse aunque la obra se amplíe en su plazo original. Por ejemplo, los gastos derivados de la licitación o el concurso, ¿no? El concurso para la adjudicación de la obra. Los gastos indirectos varios. Las bases también pueden entrar aquí, sí, la adquisición de las bases también. Gastos generales variables. Son los relacionados con el tiempo de ejecución de la obra, es decir, permanecen en todo lo largo del plazo de la obra. Aquí tenemos, por ejemplo,
los gastos de administración. Tenemos, por ejemplo, los sueldos del personal técnico administrativo, los sueldos de los asistentes, ¿no? Los sueldos de las personas que van a hacer el control, que van a realizar los ensayos de calidad de los materiales, los gastos para traslado de personal, si fuera el caso, seguros, papelería, artículos de oficina, artículos de limpieza, copias, amortizaciones, etcétera, etcétera. Gastos de administración en oficina, sueldos para el personal directivo o administrativo. De repente se necesita un contador o a un administrador, pues, que se dedique solamente a esas actividades. Gastos financieros relativos a la obra, gastos de garantía de fiel cumplimiento, renovación de garantías, intereses de letras, etcétera, etcétera. Gastos de notarías, pues también. Acá tenemos un ejemplo de cómo es que se hace o se estructura los gastos generales. En este caso tenemos este proyecto, construcción de parque en urbanización Los Sauces, provincia de Piura, Piura. El propietario de la obra es la Municipalidad Provincial de Piura. La fecha, marzo de 2019, en el cual se puede apreciar cada uno de los gastos, pero debidamente sustentados. Cuando no se puede hacer esto, se toma un porcentaje del costo directo. Pero si es que la entidad exige que le hagas un desglose de los gastos generales, pues habrá que hacerlo. Acá me dice, por ejemplo, para el campamento, 825 soles es lo que va a generar. El plantel técnico administrativo, en este caso, se está considerando al ingeniero residente con un sueldo de 4.000 soles por un mes y medio o 1.5 me da 6.000. Un asistente técnico, en este caso, también por 1.5 meses, 2.500 soles me da 3.750. Un maestro de obra al mes también, 3.500 soles, pero como va a estar un mes y medio o 1.5 mes, tenemos 5.250 soles. El técnico del laboratorio de suelos, 2.500 soles por 1.3, 3.250. Un topógrafo que va a estar todo el mes y medio, 2.000 por 1.5 me da 3.000. El almacenero, 1.500 soles por mes y medio me da 2.250. El guardián también. Herramientas manuales, 607.25 de manera estimada. La unidad dice estimada. Equipos de topografía, alquiler mensual, 1.5 meses, 800 soles el mes. 800 por 1.5 me da 1.200 soles. Equipos de laboratorio, 715 soles. Camioneta para movilización del personal o para movilización del residente, del supervisor, etcétera. Una camioneta, 950 soles, ¿no? Por 1.5 meses me da 1.425. Gastos financieros, costo de fianza por adelanto 60%, 0.38. Al 1.5 mes me da esto, 1.023.73. El costo fiel de cumplimiento del contrato, 10%. El seguro contra accidentes del personal de alto riesgo, por ejemplo, no, 882 soles. Entonces, todo esto suma 33.355.36. Eso vendría a ser los gastos generales. Cuando hablamos de utilidad, la utilidad es lo que va, pues, ¿no?, a quedar, lo que va a ganar
el contratista por el trabajo de la ejecución de la obra, que hasta ahora no se ha considerado, porque en el presupuesto van los costos directos, los gastos generales, pero todavía no se habla de la utilidad. Cuando hablamos de utilidad, eh, calcular este margen puede ser algo complicado si no se tienen los suficientes conocimientos y experiencia, ya que este tipo de cálculos son dinámicos y pueden variar día a día. La situación también, la coyuntura también juega, la oportunidad, la competencia, también se tienen en cuenta para determinar esta utilidad, que generalmente se refiere a un porcentaje. El presupuesto para empezar debe cubrir todos los gastos que se mantendrán en la ejecución de la obra. Estos incluyen mano de obra, sueldos, materiales y operación de oficinas. Es necesario poner especial énfasis en la conformación del presupuesto y el análisis de precios unitarios, ya que de esto dependen las utilidades o pérdidas que se generen. La utilidad o la determinación de la utilidad pues obedece a una planificación, a un análisis bastante minucioso de la situación, de la coyuntura, ¿no? De los riesgos que se van a asumir y lógicamente también del monto de la inversión, el grado de inversión de la empresa, la situación del mercado, la coyuntura económica del país, la inflación, ¿no? Etcétera, etcétera. Cuando hablamos de la utilidad, ¿no? Pues tenemos que manejar varios aspectos ahí, pero por lo general se estima o se considera entre el 10 máximo y en algunos lugares, en algunos casos puede llegar incluso hasta el 15% del costo directo, es decir, del costo resultante de multiplicar los metrados por los precios unitarios o costos unitarios. 10%, en algunos casos puede llegar hasta 15% y también puede bajar del 10, dependiendo también de lo que se ha expuesto anteriormente, dependiendo también de la competencia, dependiendo de la magnitud de la obra, de la facilidad, ¿no? De los riesgos que se van a correr, ¿no? O de la seguridad, si fuera el caso, o del grado de confiabilidad, esta puede también incluso poder bajar. Entonces, en conclusión, la utilidad es el monto que percibe el contratista por la ejecución de la obra. Tenemos nosotros un ejemplo, esto es lo que corresponde al pie del presupuesto. Un presupuesto tiene un encabezado, tiene un cuerpo y tiene un pie del presupuesto. En el caso de la utilidad se calcula en el pie del presupuesto. Por ejemplo, en este presupuesto tenemos un costo directo de 1.450.550.50 soles. La utilidad forma parte del costo indirecto. Los costos indirectos o CI son los gastos generales y las utilidades. Los gastos generales en este caso se ha considerado 10% del costo directo. Entonces, el 10% de 1.450.550.5 es 145.055.05. Considerando que las utilidades son el 8% del costo directo, si nosotros multiplicamos 1.450.550.5 por 0,08 me debe dar 116.044.04.
Sumados estos dos valores, es decir, los gastos generales más la utilidad, yo tengo un costo directo más costo indirecto, es decir, 1.450.550 más la sumatoria de estos dos, del gasto general y de la utilidad, tengo 1.711.649.59. Los gastos generales se consideran 10%, por ejemplo, acá. El impuesto de ley que normalmente se grava en todos los presupuestos es el impuesto general a las ventas. Y ese IGB se grava de la suma de los costos directos más los costos indirectos. Es decir, el costo directo más la sumatoria de los gastos generales más la utilidad. Al calcular el 18% de 1.711.649.50 me da 308.096.92. Finalmente, sumando todo esto, obtengo un total presupuesto de 2.019.746.52 soles. Siempre es recomendable, es exigencia colocar también el valor del presupuesto o total de presupuesto, también colocarlo en letras. Tenemos acá otro presupuesto, otro ejemplo. Es un presupuesto bastante pequeño en el cual tenemos partidas, tenemos varias partidas acá, tenemos la unidad de medida de cada partida que se sacaron de las normas, del reglamento, de la norma técnica, el metrado, la cuantificación de las partidas, los costos unitarios que se elaboraron como hemos estado trabajando, el subtotal que viene a ser el producto del metrado por el costo unitario. Todo esto, la sumatoria de los costos por los subtotales me da el costo directo, que en este caso es 8.986.41. En este caso se están considerando gastos generales 10%. ¿De qué? Del costo directo. El 10% de 8.986.41 es 898.64. 898.64. Y el 15% de 8.986.41 es 1.347.96. Entonces, tenemos un total de costo directo más costo indirecto de 111.233.02, lo que hacen a su vez, después de considerar los impuestos de ley, el IGB y el impuesto general a las ventas, ¿no? Hacen un total presupuesto de 13.254.96. Bien, eso es todo y nos vemos en la siguiente unidad. Muchas gracias.